A propósito de que estamos aprendiendo del reino de Dios y a qué se parece, hoy hablaremos de la semilla que crece por sí sola, de manera automática. Así dice Marcos en el capítulo 4, versículo 26 al 29. La palabra griega es aitomate. Automáticamente, sin que nos demos cuenta, sin que sepamos cómo es que crece la semilla. Marcos es el único que trae esa parábola, porque Mateo y Lucas pueden tener la sensación de que ya hablaron de eso, de la semilla ya hablaron, entonces no hay que repetirlo. Y tú, que nos estás viendo, no vayas a tener la misma sensación, porque no es lo mismo. Hablamos de la semilla que se siembra en diferentes terrenos, pero esto tiene que ver con lo que pasa dentro de la tierra. En el programa pasado yo les decía un poco, era como ambientando para que se prepararan para este momento. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué es lo que se desarrolla en la tierra para que después crezca la semilla? Además, esta parábola es especial porque no tiene intervención redaccional de Marcos, o sea, porque está en su estado original. Y podríamos decir que es la mismísima palabra de Jesús. Además, cita a Jesús al final al profeta Joel en el capítulo 4, versículo 13, de manera textual. Ya está lista la mies. Por eso ya se puede poner la hoz y hacer la cosecha. Ahí está la intervención del hombre. Primero cuando se siembra la semilla y luego al final cuando se cosecha. Pero ¿qué pasa en estos momentos, entre estos momentos? Vamos a tomar la lectura de Marcos en el capítulo 4, versículo 26 al 29, para que nos hable a nuestro corazón. Les dijo, el reino de Dios es como un hombre que sembró un campo. De noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto. Primero el tallo, luego la espiga, y después el grano en la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz porque ha llegado la cosecha. Podríamos decir que Jesús habla desde su misma experiencia. El reinado de Dios, que es su mensaje principal, debió haber llegado con éxito, de manera contundente, que las cosas se dieran inmediatamente. Y entonces, ¿será que Jesús se pregunta qué hacer? ¿Debía haber hecho algo distinto? ¿Debía haber realizado otra cosa? No. Él está seguro que el reinado de Dios es una obra de Dios. Es una obra particular de Dios que Él hace en el hombre y en el mundo. San Ignacio de Loyola tiene una frase bellísima. Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo luego que todo depende de Dios. Por eso nosotros debemos tener la certeza de que Él está actuando en nuestra vida, a pesar de que las cosas no se ven de manera automática, o sea, inmediata, como quisiéramos nosotros. Porque si nosotros nos comportamos como la persona que señala el salmista en el Salmo 127, versículo 2, que dice, comiendo el pan con fatiga, levantándose temprano, demasiado preocupado por las cosas, cuando nuestro amado nos provee de todo.
Nosotros tenemos que ser absolutamente confiados. Podríamos decir que esta parábola es la parábola de la paciencia, aquella que entiende que Dios siempre sabe cuáles son nuestras necesidades. Mateo en el capítulo 6 dice bellamente, Él conoce nuestras necesidades, Él sabe lo que necesitamos, incluso antes de que nosotros lo digamos. Por eso, al trabajar nosotros y trabajar, podemos decir como Lucas en el capítulo 17, versículo 10, somos siervos inútiles, porque hacemos cosas, pero al fin y al cabo Dios hace muchísimo más que nosotros. Seamos coherentes con eso. Éxodo comprende perfecto. En el capítulo 14, versículo 14 dice, Dios nos sacó, nos llevó, Él es el que está actuando. De pronto nosotros sí tenemos un papel importante y es dejarnos, abrir nuestro corazón y dejarnos a su acción. Tal vez en la vida común nosotros sintamos que es un camino y que es lento nuestra manera de convertirnos, de cambiar, de dejar a Dios ser Dios en nuestro corazón. Y la desesperanza puede aparecer en algún momento, pero no sabemos el día ni la hora, como lo dirá Marcos en el capítulo 13, versículo 32. Pero esa espera, ese camino que nosotros recorremos, debe ser confiado y lleno de paciencia. Veamos en el tiempo de Jesús qué pasaba. Los celotes, como Judas Iscariote, querían que las cosas pasaran ya, que la revolución se diera, que se enfrentaran a Roma. ¿Qué pasó con Judas? De pronto en su corazón no quería entregar a Jesús, sino que quería obligarlo a actuar. Pero esa obligación, llevado por su desesperación, no pasó nada. Las cosas no se dieron de esa manera. Y él mismo ni siquiera pudo entender, comprender desde Jesús lo que había pasado. Quiso devolver incluso las monedas, quiso entregarlas de nuevo. No, eso no era lo que quería. Quería obligar a Jesús que hiciera las cosas de otra manera. Y por eso la culpabilidad lo hizo colgarse. Pero veamos, y perdón que se me pasaba algo, los celotes después actuaron y vino la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué querían los de Qumran? Querían separarse, ser puros, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Eso hizo que se alienaran, que se separaran del pueblo. Pero, ¿y qué pasó entonces con los fariseos, apegados a la ley? Nada. No cambiaron nada. Todo lo dejaron igual. Pero parecía que ellos, fijándose solo en el presente, tenían mucho más éxito que Jesús. Porque al fin y al cabo a Jesús lo llevaron a la muerte. No, nosotros tenemos que ver mucho más adelante la acción de Dios, el tiempo de Dios. Y por eso Marcos nos presenta como un camino para quién, para aquel que toma su cruz y lo sigue, como dice Marcos en el capítulo 8, versículo 34. Tenemos que confiar en la palabra de Dios. Dice el Salmo 119 en el versículo 42 bellamente, daré respuesta al que me persigue porque confío plenamente en tu palabra.
Hay un problema con nosotros. Hay una frase que es muy sabia. La paciencia se siente incómoda en la casa de la educación. Este tema está en las escuelas, en los colegios, en las familias, en las empresas. La paciencia. La paciencia que nos lleva a tener certezas de la acción de Dios, de su actuar, creación continua dentro de nosotros. Él está creando continuamente en nosotros, pero claro, nosotros creemos que los resultados sean inmediatos y no lo serán porque Él no hace las cosas de esa manera. No tenemos la fantasía y la libertad de Dios con los seres humanos y con su vida. Cuando tenemos adolescentes, hijos adolescentes, los oprimimos porque hay algo, no en ellos, sino en nosotros. Tenemos miedo. Miedo a la vida y miedo a la libertad. Miedo incluso a lo que nosotros ya sembramos. Sembramos en ellos, invertimos en ellos, pero no, le tenemos miedo al entorno, le tenemos miedo a los amigos, le tenemos miedo a ellos, que tienen que desarrollarse en la libertad y en la fantasía de Dios, en su sueño. Claro, nos pusieron en las manos a una persona, pero es el sueño de Dios, es la fantasía de Dios. Y mientras estaban pequeños y nosotros manipulábamos o teníamos entre manos qué podía pasar, estábamos muy tranquilos. Pero ahora que tenemos que soltar, que tenemos que dejar que sea Dios el que actúe, tenemos mucho miedo. Y no creemos en esa palabra de Isaías 55, versículos 10 y 11. La palabra del Señor cae del cielo como la lluvia, llega a la tierra, la abona, la germina y no se devuelve al cielo sino cuando ha cumplido su cometido, tarde o temprano. Pero es que ese tema de tarde nos angustia. Cuando yo tenía las hijas, sobre todo en una edad muy adolescente, tuve que confiar y creerle a la palabra de Marcos 11:24, cuando dice, pide y se te dará. Y yo miraba a mis hijas hacia el futuro, teniendo la certeza que tengo hoy, porque hoy las veo adultas. Esa palabra del Señor era cierta para mí. Él tenía un sueño con ellas y los cumplió. Tal vez esta parábola pequeñita, que incluso Mateo ni Lucas la toman, es una palabra fundamental, es una parábola fundamental para reconocer, como dice Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 4, escucha Israel, Dios es tu único Dios. La centralidad de Dios en nuestro corazón, su actuar desde dentro, creándonos continuamente, no al ritmo que quisiéramos, pero sí al ritmo que pertenece a nuestra naturaleza, a lo que somos delante de Dios. Él terminará haciendo una obra buena de nosotros. Lo más importante, también lo dice en Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 12, es que tú no te olvides de quién te sacó de Egipto. Tú no olvides quién te hizo pasar el Mar Rojo, porque a veces nosotros nos quedamos en la orilla del Mar Rojo teniendo
mm, pues voy a decir una cosa muy difícil y que puede sonar muy extraño, teniendo nuestros comportamientos, nuestra manera de actuar como la seguridad de lo que será de nosotros en el futuro. Voy a explicarlo un poquito más fácil. Nuestros comportamientos religiosos a veces nos distraen de escuchar lo que está pasando dentro de nosotros. O nos confiamos como si fuera un bastón y a Él nos apegamos. Cuando es Dios el que verdaderamente está actuando dentro de nosotros. Tal vez las personas de edad me comprenden un poco más que los que son más jóvenes o los que apenas comienzan a reconocer a Dios como su Señor y Salvador, único Señor y Salvador. Porque con la edad las cosas van cambiando, las situaciones van cambiando y nuestras seguridades se van poniendo del todo en Dios. Juan en el capítulo 6, versículo 60, presenta a los discípulos diciéndole a Jesús, esta palabra no es muy dura. No es muy duro decir que no podemos tener nuestras seguridades en nosotros mismos. Sí, es necesario que bebamos del vino de la libertad que nos da Dios, pero ese vino que no embriaga, y lo vamos a ver por qué. Esto nos podría tocar duramente, porque podríamos decir que entonces tenemos una libertad ilimitada, claro, entonces ya podremos hacer lo que queramos y podemos, sí, comportarnos como queramos, porque al fin y al cabo Dios es el que actúa en nosotros. Tenemos que revisarnos porque es necesario examinar con humildad, con sencillez, la soberbia, no solamente la libertad, sino esa tendencia que tenemos a ser soberbios. Lo mismo que en Génesis 3. Nos creemos conocedores entre el bien y el mal. Y eso nos ciega de la acción de Dios en nosotros, de cómo Él va actuando. Es obvio que la libertad pues tiene sus límites. Pero Dios incluso como está actuando dentro de nosotros, creándonos aquí adentro, nos va hablando, nos va indicando. Y si nosotros dejamos a Dios actuar en nuestro corazón, es posible que tengamos esa sencillez de Bartimeo, Marcos en el capítulo 10, y poderle decir al Señor, Señor, ten compasión de mí, que no soy capaz de ver, que estoy ciego, que no veo tu acción, que no veo lo que tú haces dentro de mí. Porque decir que el Señor nos sana, nos libera, nos salva solamente con su gloria y con su amor, a veces es difícil. Sí, a veces es preferible para nosotros tener un Dios que castiga, que nos culpa, que nos hace sentir mal. Porque eso entonces premiaría al que se comporta bien y castigaría al que se comporta mal. Dios no actúa de esa manera. Dios actúa para buenos y para malos. Dios hace y crea en buenos y malos, incluyéndonos a nosotros. Sí. ¿Cómo nos podemos calificar? ¿Buenos o malos? ¿Pecadores o justos? Solo Dios sabrá eso. Solo Dios conoce nuestro interior. Por eso, dejemos a Dios ser Dios dentro de nosotros.
Y esto es lo que dice esta parábola. Este es Escrito para el Alma, un programa de Televid que desde la palabra de Dios salva, porque Dios es solo amor.